ministro. ¿Es el decreto de la excepción la solución a la inseguridad que se está viviendo en su país? Es una medida. Las soluciones, usted sabe, permanentes sobre un tema de seguridad son muy difíciles de conseguirlas, porque la seguridad, usted conoce, siempre es muy dinámica. Las amenazas también son cambiantes, entonces hay que responder como Estado a lo que eso nos trae. Entonces yo creo que esta medida lo que busca es básicamente permitir que las Fuerzas Armadas también puedan colaborar con la policía en el control de la delincuencia. Eso no significa que va a ser una medida permanente, ni que las Fuerzas Armadas van a estar permanentemente en las calles con la policía. Es una medida temporal. Además del estado de excepción, es un estado que no limita ninguna otra actividad. Existe libertad de movimiento, la gente puede salir a las calles sin ningún problema. Era únicamente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la policía en esta ola de violencia que existen en ciertas partes del Ecuador, no en todo el Ecuador, en ciertas partes del Ecuador. Eso me gustaría que quede bien claro. Entonces, es una medida, en verdad, es una medida que nos permite utilizar a las Fuerzas Armadas, pero como repito nuevamente, el resto de libertades se mantienen intactas. No hay toque de queda ni cosas parecidas. Uh-huh. El ministro de Defensa ejerce la rectoría de la política de seguridad externa del país y, a diferencia de lo que sucede en Colombia, por ejemplo, ya que la seguridad ciudadana está a cargo también del ministro de Defensa, si su ministerio no ejerce la rectoría de las políticas de seguridad ciudadana, ¿cómo podrán articular el trabajo entre la policía y las Fuerzas Armadas? Nosotros tenemos unos consejos, los consejos de seguridad, en los cuales intervienen todos los organismos de seguridad y aquellos también fuera de los entes de seguridad que colaboran con sus asesorías a estos temas. Entonces, lo que hacemos nosotros es, una vez que se produce el estado de excepción, la policía coordina con el ejército, se crean mandos coordinados. Yo estoy en continuo contacto con la ministra de Gobierno, y de esa manera vamos coordinando las operaciones que se van estimando tienen que realizarse en ciertos sectores del país. Entonces, el hecho de que sean diferentes entes los que regulen a cada una de las fuerzas, en este caso la policía y las Fuerzas Armadas, que participan en forma conjunta en las ciudades, en las carreteras, está coordinado a través de estos aspectos que le acabo de mencionar. Además, en el decreto ejecutivo se establece el hecho de que la complementariedad de las Fuerzas Armadas tiene que estar justamente hacia la policía. Entonces ahí están dadas las misiones claramente y eso permite la planificación de una manera conjunta. Hablemos de cifras ahora, ya que según el Ministerio del Interior, entre enero y agosto del 2021 se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que en todo el 2020. Y a esto se le suma la violencia en las cárceles del país, una violencia vinculada a las organizaciones narcotraficantes de México. ¿Apareció de repente este enemigo, como lo está llamando ahorita el presidente Guillermo Lazo, o qué factores contribuyeron a que no se hablara de él durante los últimos años? Porque sí, efectivamente, durante el mandato de Correa se habló mucho de los controles de poderes, fueron parte de la crítica de su administración, incluso también hubo bastantes críticas a la administración de Lenín Moreno. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico fue bien vista por un tiempo, hasta por Estados Unidos. Si la lucha contra el narcotráfico continúa, cada vez existen capturas, o sea, hay una tarea eficiente de los organismos encargados del control del narcotráfico. Nosotros tenemos un control adecuado del territorio, pero lógicamente no hay cómo tener un control total por las condiciones geográficas, de medios, etcétera, pero tenemos un control. Entonces, obviamente hay otros factores que han aumentado las condiciones de inseguridad, por ejemplo, la pandemia. La pandemia dejó a mucha gente sin empleo. El crimen organizado, obviamente, cuando existen estas situaciones, se aprovechan y aumenta el microtráfico también para conseguir recursos, y todo eso aumenta esta esfera de delincuencia. Entonces, obviamente, a más de eso, el problema de las cárceles, un problema que no es de este gobierno, es un problema que viene acumulado por falta de políticas, por falta de recursos. El gobierno actualmente va a destinar $80 millones justamente para
mejorar las cárceles, mejorar las condiciones, no solamente de seguridad, sino de vida de los que están recluidos. Entonces, usted sabe, un gobierno que tiene apenas 5 meses le ha caído como cascada estos problemas que no han sido resueltos por administraciones anteriores y ahora el gobierno actual los está enfrentando con la debida responsabilidad y pensando en la seguridad de los ciudadanos, porque las tareas tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas es velar por la seguridad de sus ciudadanos. Y estamos haciendo que los ciudadanos... Ministro, Sí. y hablando de velar por la seguridad, un dato importante, el 70% de los índices de violencia en Ecuador tienen que ver con el tráfico de drogas. Y hablando de precisamente este último punto que acaba de mencionar, el cierre de la base de Manta fue el comienzo de una postura política exterior hostil que llevó malas relaciones del antiguo gobierno ecuatoriano, malas relaciones con Colombia y también con Estados Unidos. ¿Se considera reabrir la base de Manta? No está considerado. Estamos siempre en colaboración constante con el gobierno de Estados Unidos, con los gobiernos de la región, y estamos trabajando en tareas de inteligencia, en tareas de control en nuestras respectivas fronteras. Ayer tuvimos la visita del secretario Blinken, es la primera visita de un secretario de Estado en muchísimo tiempo, y se ha hablado de temas de seguridad, se ha hablado de temas de apoyo en otras áreas, en contra de la lucha del el crimen organizado, el tema del medio ambiente. Entonces nosotros no dejamos de colaborar con todos los organismos multinacionales, con los gobiernos que nos permiten atacar estos males que no tienen fronteras, sino que justamente necesitan la colaboración de todos. Obviamente la base de Manta respondió a un momento, ahora son otros momentos y en estos momentos estamos más bien aprovechando las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos, su ayuda, su liderazgo en la región para poder de esa manera atacar de manera conjunta, de manera coordinada y con una especie de, de mando único, si se puede decir, a través de los gobiernos para atacar el crimen organizado y el tráfico de drogas. Y es por eso que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, resulta clave en esta lucha. Hay nuevas ofertas de asistencia de Estados Unidos y también de México para ampliar el combate al narcotráfico, ministro. Sí, estamos como gobierno, se está coordinando, Relaciones Exteriores coordina con todos los gobiernos que de alguna manera tienen que ver con ser víctimas del narcotráfico y ahí tenemos, por ejemplo, México, tenemos carteles que han extendido sus redes por toda Sudamérica, entonces la colaboración con este país es fundamental y como dije anteriormente, la tecnología de Estados Unidos, su buena voluntad, su deseo de ayudar en este tema que es un problema de todos, se sabe que Estados Unidos es un gran mercado y el tráfico de drogas pasa por nuestro país, estamos nosotros entre dos productores de gran escala en el mundo como es Colombia, como es Perú. El Ecuador no tiene cultivos de droga, pero se ha convertido en un lugar de narcotráfico. Tenemos una buena infraestructura de puertos y aeropuertos que facilita justamente que el crimen organizado logre a través de eso enviar a los diferentes destinos la droga. Entonces, con una coordinación de todos los países que usted menciona y más los que son vecinos, se puede llegar a mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico. Es cierto que es la teoría que se está planteando en estos momentos, ministro, que es una guerra de cárteles mexicanos, específicamente que el cártel Nueva Generación en estos momentos está desplazando el cártel de Sinaloa, trabajando con la disidencia de las FARC para mover la droga en el Pacífico. ¿Es esto una guerra de cárteles mexicanos que está pasando en Ecuador? Indudablemente usted sabe que las disputas no se producen en los lugares donde nacen estos carteles, las disputas se producen en sus áreas de interés, de influencia y donde hacen su negocio, sea este de transporte o sea este de venta. Y en nuestros países obviamente se produce esta disputa porque aquí existen justamente los contactos para poder enviar la droga. Entonces al producirse una disputa en los carteles, que son en este caso mexicanos, esa disputa se traslada también a los países donde ellos utilizan como base de envíos, ¿no? Como base de envíos. Entonces, yo creo que ahí nuevamente vuelvo a lo que enfatizaba hace un momento, la necesidad de trabajar en forma coordinada con las diferentes naciones, porque solos no podemos hacerlo cuando ellos no respetan fronteras, no hay un límite
Entonces, el trabajo conjunto, el apoyo, la inteligencia que se encuentre repartida de manera adecuada para finalmente saber en dónde están los centros donde se produce la droga, donde se envía la droga y donde se comanda las operaciones, se lo consigue únicamente con un trabajo de todas las naciones. Luis Hernández, nuevo ministro de Defensa de Ecuador. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos hoy en Café CNN y hablar también de esta problemática que no solamente aqueja a los ciudadanos ecuatorianos, sino también a toda América Latina. Que tenga un buen día.